Que me da mucha risa. Ahí hablamos del efecto Joe Burrow, que era lo que hablábamos el podcast anterior, que es increíble cómo él lo invita a su casa, junto con Wow. los otros dos linieros, con Ujú. Carras y con Capa, para que tengan como que una cena o una convivencia. No sé si jugaron Adivina quién o si Y sus jugaron parejitas, Monopoly, también. no tengo idea, ¿verdad? Pero de que Jugaron lo juegos de convencieron, mesa, lo Rodrigo. convencieron. Decía, oye, pero fíjate que le preguntaban en un podcast, en el de Hear That Podcast Growling, le preguntaban precisamente a Lael Collins, pues, ¿qué hicieron esa noche, no? Y una de las preguntas, bueno, obviamente que sí, que hicieron juegos de mesa y que estuvieron ahí también jugando videojuegos, pero que estuvieron, o sea, realmente como niños de secundaria, ¿no? Y le llamaba mucho la atención a Lyle Collins que lo único que tenía Joe Burrow para comer ahí en la cocina pues eran unos cupcakes y algunas botanitas. Bueno. Uno pensaría que a lo mejor pues hubo mucho alcohol y que a lo mejor pues hicieron una juerga hasta altas horas de la madrugada y que a lo mejor había un gran banquete. No, había cupcakes, había algunas botanitas y jugaron videojuegos. Ese Sí, fue el tema y con eso convencieron a Lael. de a chamacos de secundaria, qué cosas. No, yo también me dijiste Literal. en una cena, dije un banquete, acá, padre, el pollo, el pavo, el cerdo, No, te algo. imaginas el cortezón de carne o algo así, ¿no? Ajá. Sí. Un corte estilo Monterrey, como los que tú estás acostumbrado, mi buen Ándale, Warrior. un Oye, tomahawk en lajas de oro. ándale. Sí. Oigan, pues llegamos ya a la hora de transmisión. Tenemos algunas preguntas o comentarios también del público. Carlos Aquino pregunta, y aquí tú también vas a estar en el juego, Tigrillo. Dice: ¿qué tan cierto es que Zach quería a Justin Herbert sobre Burrow? Totalmente falso, ¿no? Si algo se sabía, era que la elección de Zach Taylor era aquel entonces mariscal de LSU y no había nada que le moviera la mente, porque sí, dentro del juego estaban Herbert y el mismo Tua, ¿no? Tú te acordarás de ese draft, mi querido Tigrillo, tú también andabas muy al pendiente de las situaciones. Desde donde tú te enteraste, ¿cómo estaban esas tres primeras elecciones? No, de hecho es lo que te iba a decir, o sea, hace unos meses, no tiene mucho, 2 meses, terminando la temporada, salió la noticia, salió el reporte de cuando salía de Brian Flores, que efectivamente Dolphins le ofreció a Bengals las perlas de la Virgen por el primer pick y Es que Bengals verdad, dijo no, yo ya es voy por verdad. yo voy por Joe Burrow, ¿no? O sea, y Uh -huh. por parte de los Dolphins hay muchos dimes y diretes, ¿no? Me parece que Dolphins siempre tenía en la mente a Tua, que en su momento fue era la primera opción para toda la NFL, el prospecto número 1, pero con la lesión tiene que recular, quería Joe Burrow, no se lo dejan, y entre Herbert y Tua vino el acabose interno, ¿no? Y tuvieron que irse con el plan con Tua, ser paciente, la lesión, la rehabilitación, pero pues bueno, vamos a ver si con el apoyo el año que entra despierta este muchacho. Ya le aventaste pasiones, mi buen Tigrillo, porque el buen Cap Bengalorian, Steve Rogers, nos dice, pero que también hubo partidos donde Bengals corrió con mala suerte, por ejemplo, contra Green Bay, que sí, se perdió literalmente por una ráfaga de viento. Justamente hablábamos al principio de este podcast, Tigrillo, de que sí, tal vez, como tú lo decías, si miras los headlines, o a lo mejor si te basas en el headlight, pues en el highlight, perdón, pues parecería que Bengals tuvo suerte en algunos juegos. Sin embargo, ya mirando los partidos a profundidad, pues te das cuenta que realmente trabajaron esos partidos y que sobre todo a nivel defensivo, la intervención de Luan Arumo, de manera que pudo frenar los esquemas ofensivos o por lo menos disminuir a ofensivas rivales como la de Kansas, que no es fácil de hacerlo, prácticamente nulificar a Travis Kelce. Bengals fue uno de los únicos equipos que logró hacerlo eso, y además no lo hizo con un titular. Fíjate, lo curioso es que quienes nulificaron a Travis Kelce en su momento fueron un tal Ricardo Allen, que acaba de anunciar su retiro, que jugó la mayor parte de su vida con los Falcons de Atlanta, y otro tal, exactamente, y otro tal Trey Flowers, ¿no? Que también llegó en waivers a Cincinnati, y esos dos, con su gran estatura y con algunas características físicas, pudieron neutralizar al buen Travis Kelce y con ello llevarse esos dos partidos contra Kansas.
Charlie Guerrero le manda muchos saludos al buen Warrior. Y Roberto Salum también nos dice que pues no cree en algo de lo que dijimos aquí, dice, porque hasta hubo la opción de cambiar la selección con Dolphins, porque ellos también querían a Burrow. Claro, lo que decía Tigrillo ahorita. Roberto lo que está haciendo es contestar el comentario de Carlos Aquino. Por aquí también León Gustavo Hudson nos comenta cómo ven a la defensiva para esta temporada. ¿Será tan efectiva como el año pasado? Pues creo que mucho dependerá, y yo creo que ese es un tema que también debemos recuperar, pues qué tanto impactará el hecho de que Larry Ogunjobi podría no regresar al equipo. Por ahí algunos comenzaron a especular con el posible regreso de Larry Ogunjobi tras fallar el examen físico con los Osos de Chicago, que le habían ofrecido un contrato multimillonario y multianual. Y el mismo liniero defensivo tuiteó la semana pasada esos ojitos abiertos que ponen a mucha gente a soñar y nos ponía estén sintonizados, como tratándole de dar a entender algo a la Juday Nation o a sus seguidores. Es lo que no sabemos. Posiblemente estén trabajando un contrato, pero es complicado por lo que decíamos, Warrior, ¿no? La semana pasada, el impacto en el esquema con BJ Hill ya proyectado como titular. Sí, es complicado que regrese Ogunjobi, pero a ver, ¿cuántos cambios hemos tenido en la defensiva? Se fue Ricardo Allen, que era suplente, se fue Ogunjobi. Realmente sí, seguimos teniendo la misma defensiva. ¿Por qué no habría de mejorar inclusive? Porque, pues, digo, si así lo vimos, cómo se compenetraron, que era la armonía que yo les comentaba de la temporada pasada, cómo todas las piezas se fueron embonando, cómo esos engranes fueron funcionando tan rápidamente y cómo Luan Aurumo pudo hacer esos cambios. Fue un Bengals de segunda mitad. La segunda mitad es la defensiva y lo vimos con Kansas también. O sea, Kansas yo creo que es fue el examen para hablar acerca de la defensiva. Detuviste en el primer juego a Kansas a 3 puntos y en el segundo juego lo ganaste debido a la defensiva. Ganas debido a la defensiva. ¿Por qué? Por esos ajustes de Luan Aurumo. Y vaya que yo era de los que le tiraba también a Luan Aurumo. O sea, ¿por qué? Porque no le veíamos nada. Le cambian todo el esquema, le traen jugadores nuevos, le arman una buena defensiva y sorpresa, ¿verdad? Él ya puede trabajar con esa línea defensiva. Para mí... Y la revelación de Eli Apple, ¿eh? ¿Mande? Eli Apple como revelación, importante. Sí, no, bueno. Él es el que para Tyreek Hill. Sí. Él es el que para Tyreek Hill de Patrick Mahomes con Tyreek Hill. Exacto. Ya sabemos qué sucedió, ¿verdad? Fue en el segundo cuarto. Tú estabas ahí, te has de haber estado volviendo loco. Segundo cuarto, busca a Kansas anotar a toda costa y no lo logran por Eli Apple.